Buenos días, profesor y compañeros. El artículo del que les hablaremos hoy es Tuning Catalytic Sites on CR608 Metal Organic Framework Nodes via Ligand and Defect Chemistry, proved with T-butyl alcohol dehydration to isobutylene. Los encargados de este artículo fueron Dong Yang, Carlo Alberto Gaggioli, Bemal Yarray, Melike Babushi, Laura Gagliardi y Bruce Sigatesa. Objetivos. Los MOF han traído una gran atención como catalizadores candidatos, debido a que ofrecen las ventajas de altas densidades de sitios activos accesibles, altos grados de ajuste estructural y alta estabilidad térmica. Pero estas preguntas esenciales sobre su naturaleza y rendimiento apenas se han abordado, como lo son el cómo actúan los grupos OH en los nodos MOV, como sitios catalíticos, cuáles son las relaciones de estos grupos, los defectos de los nodos y la estabilidad de los MOV, y cómo las condiciones de reacción influyen entre ellos. También, cuáles son las interacciones entre las propiedades catalíticas y las limitaciones de transporte. Estas preguntas fueron tomadas como objetivos para la investigación, ya que son esenciales para el entendimiento de las estructuras catalíticas de los MOV, las cuales también ofrecen la perspectiva de una comprensión más profunda en la investigación en la química del ligando y más allá de la química, la comprensión del transporte de masas y la posibilidad de extender esta comprensión a lo que son los óxidos metálicos. ¿Qué es un MOF? Antes de explicar el artículo, daremos conceptos que pensamos son importantes que conozcan para el mejor entendimiento de este trabajo. Los MOF son un tipo de armazón o enrejado organometálico, son un tipo de materiales cristalinos porosos que están constituidos por iones, grupos metálicos y ligandos orgánicos. ¿Qué es un ligando? Cualquier átomo o molécula unida a un átomo central, generalmente un elemento metálico en una coordinación o compuesto complejo. Los átomos y moléculas utilizadas como ligandos son, casi siempre, los que son capaces de funcionar como el donante de pares de electrones, el enlace de pares de electrones, un enlace covalente coordinado, formado con el átomo metálico. Ejemplos de ligandos comunes son las moléculas neutras de agua y amoníaco. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto o plano de densidad cero de electrones en un orbital, siempre bordeado por dos o más lóbulos orbitales. En la imagen se puede apreciar el orbital pi de etileno, que tiene dos lóbulos orbitales, uno se muestra en rojo y el otro en azul, y un nodo orbital, que es el plano que contiene a los átomos. ¿Qué es Density Functional Theory o DFT? DFT es el método más utilizado hoy en día para realizar cálculos de estructura electrónica de estado fundamental para átomos, moléculas y materiales de estado sólido. Debido a que es difícil localizar con precisión la posición de los átomos de hidrógeno a partir de los datos XRPD, la optimización de energía proporciona el enfoque más razonable para calcular las posiciones óptimas para los átomos de hidrógeno como el paso final. El software usado en este artículo es Gaussian 09. Es un software que ofrece diversos modelos DFT donde se encuentran disponibles para todos los modelos de energía Analytic Gradients and True Analytic Frequencies. Dentro del software Gaussian 09 se usó el modelo MindSora 2006 Local Functional o M06L, que ha demostrado ser una de las funciones locales más precisas disponibles actualmente. Catalizadores empleados. Los catalizadores empleados en el experimento fueron el UiO66 y el MOF808, ya que incorporaron nodos de óxido de circonio, también debido a su química bien establecida y las oportunidades que ofrecen para modificar los ligandos de los nodos. También cabe resaltar que estos dos MOF utilizados tenían los mismos nodos y sitios similares en las superficies. Después de su sintetización, a estos catalizadores se les hicieron diferentes análisis como resonancia magnética nuclear para mostrar los sitios de enlace por nodo en la síntesis y los ligandos que ocupaban dichos sitios, y se confirmaron con espectroscopía infrarroja. Se encontró que para el UiO66 había ligandos de formio y acetato, y para el MOF808 había ligandos de OH y formio.
Para abordar las preguntas antes dichas en los objetivos, se llevó a cabo una investigación experimental y teórica de la deshidratación de TVA, utilizada para la investigación de las actividades de los grupos OH y de los nodos de óxido de circonio en los dos MOF. La catálisis de deshidratación de TVA se llevó a cabo en un reactor convencional de flujo tapón tubular de un solo paso a ciertos grados centígrados y la presión de un bar. Los productos se analizaron con un cromatógrafo de gases acoplado a la línea. Comparación de los MOF. Para comprender el contraste entre estos MOF, consideramos sus diferentes estabilidades, las diferencias en el número de sitios de nodos que no fueron bloqueados por formiato o acetato, los tamaños de poros que afectan la accesibilidad de los sitios catalíticos. Los datos de GC indican la formación de acetato de T-butilo y formiato de T-butilo, que se formaron por la reacción de TVA con los ligandos de acetato y formiato, respectivamente, que inicialmente estaban presentes en los nodos de los MOF. Tabla comparativa. En esta tabla comparativa podemos apreciar las diferencias en el área superficial BET, el tiempo que estuvieron en operación en el reactor, el número de ligandos presentes totales y su composición para el formiato como para el acetato. Fue gracias al análisis de los MOF por espectroscopía de RMNH que para el UIO66 se encontró que había generado un total de 1.05 sitios de enlace por nodo, excluyendo los sitios de enlace durante la síntesis. Estos sitios son ocupados por ligandos de acetato 0.80 por nodo, formado a partir del modulador de ácido acético, y por ligandos de formiato 0.25 por nodo, formado por descomposición de DMF utilizado en la síntesis. Comparación de los MOF. Los datos de conversión de TVA indican que el MOF 808 fue inicialmente 100 veces más activo, pero sufrió una desactivación rápida durante la operación con solo 11% de actividad inicial después de 24 horas de reacción continua. A esto, el MOF 808 perdió cristalinidad después de 13 horas de operación y había perdido la mayor parte de su porosidad después de este tiempo. Se infirió que la desactivación fue por descompresión. A diferencia del MOF 808, el UIO66 aumentó gradualmente su actividad, de modo que las actividades de los dos MOF se volvieron esencialmente las mismas después de 24 horas. A partir de esto, hubo una eliminación de formiato y acetato. Después de 24 horas de reacción, el UIO66 todavía tenía una estructura cristalina intacta y alta área superficial. Se hizo el experimento con mayor horas y los datos muestran que el UIO66 es mucho más estable que el MOF 808 con 84% de actividad más alta después de 100 horas. Los datos de XRD muestran que la cristalinidad de MOF 808 disminuyó al funcionar como catalizador, con una pérdida casi completa de cristalinidad después de solo 13 horas en la corriente. Los datos del área superficial BET muestran que MOF 808 había perdido la mayor parte de su porosidad después de este periodo. Debido a que los dos MOF utilizados en este trabajo tienen los mismos nodos y sitios similares en las superficies de los nodos, pero que difieren notablemente entre sí en términos de geometría de sus poros y resistencia al transporte, se infirió que el transporte era importante para determinar las diferencias cuando el diámetro crítico de TVA 6.1 por 6.7 por 5.7 Armstrong calculados por DFT ofrecieron más resistencia al transporte de TVA que el MOF 808 con aperturas de 14 Armstrongs. Para proporcionar los datos que caracterizan el rendimiento del catalizador no desactivado, en ausencia de la inhibición de formiato y acetato en los nodos de UIO66, utilizamos dos métodos para eliminar estos ligandos de los nodos: el tratamiento del MOF, incorporado inicialmente a estos ligandos con metanol y agua para eliminarlos, y el tratamiento del MOF a alta temperatura 320 grados Celsius para eliminarlos. Se hace hincapié en que el UIO66 mantuvo su cristalinidad bajo estas condiciones de tratamiento, pero el MOF 808 no fue estable. Se realizó una investigación mecanística DFT modelando UIO66 y MOF 808. Se comenzó la investigación con UIO66 y se analizó 4 vías para la esterificación con TVA y formiato. Se analizó 4 vías separadas involucrando una o dos moléculas de TVA en los mecanismos. El primer mecanismo es el de menor energía de activación para los 4 caminos analizados para el UIO66. Se verificó
que la estructura E podía encajar en el poro UiO66. Para lograr esto se recurrió a la optimización de la geometría de la estructura E, que tiene en cuenta la estructura periódica del MOF y por lo tanto las dimensiones de los poros. A partir de la optimización PVC de la estructura E, se notó un cambio importante en los parámetros de la red, con una ligera contracción a lo largo de los ejes de un pequeño cambio de los ángulos. El resultado fue una reducción del volumen unitario de la celda. Esto concluye que la estructura E es un intermediario para el mecanismo de esterificación y puede encajar bien en el poro del MOF UiO66. Después de examinar el mecanismo caracterizado por la energía de activación más baja, discutieron brevemente las otras tres vías que se caracterizaban por energías de activación más altas. En la ruta 2 el mecanismo es el mismo que se muestra en la figura, excepto que se involucra una molécula de TVA en la reacción. Las otras dos vías analizadas no implican la unión de TVA a los átomos de circonio. La ruta 3 en comparación muestra un estado de transición RDS. Se calcula la ruta 1 para MOF 808, que es muy similar a lo que se calculó para el UiO66. En resumen, TEF muestra que la eliminación de los grupos de formiato por la esterificación con TVA se caracteriza por energías de activación más bajas si se involucra la unión de dos moléculas de TVA a los átomos de circonio. Las vías que no implican esta unión avanzan a través de RDS de mayor energía. Caracterización del mecanismo de deshidratación TVA por teoría funcional de la densidad DFT. Para aclarar el mecanismo de deshidratación TVA y el papel del grupo OH terminal en la catálisis, llevaron a cabo una investigación mecanística DFT. Con eso se pudo concluir que el mecanismo de la deshidratación de TVA es consistente con la eliminación de E1. Según estos resultados, se pudo concluir que el mecanismo de deshidratación de TVA es el mismo para los dos MOFs, lo que proporciona una confirmación adicional de que la mayor actividad inicial de MOF 808 está asociada con la mayor disponibilidad de grupos OH y un transporte más rápido de las moléculas de TVA en este MOF. Ajuste de los ligandos en los nodos de óxido de circonio de MOF en UiO66. Los resultados anteriores han demostrado que los ligandos de formiato en los nodos de óxido de circonio de UiO66 reaccionan con metanol para formar formiato de metilo y reemplazar el formiato con metoxi. El cambio implica dos reacciones. Primero, una molécula de metanol que reacciona con un ligando de formiato para formar una molécula de formiato de metilo y un grupo OH terminal en el nodo. Y en segundo, una molécula de metanol que reacciona con un grupo OH terminal para formar agua y un ligando metoxi. Para eliminar completamente los ligandos de formiato, trataron UiO66 con vapor de metanol a 200 grados centígrados durante 48 horas, dando una muestra designada como se puede observar en la figura, que es UiO66 metoxelo. Los espectros IR indicaron que los ligandos de formiato habían sido reemplazados por ligandos metoxi monodentados y ligandos terminales OH en los nodos. Los datos también muestran que UiO66 metoxilo incorporó un número menor de ligandos metoxi a comparación de la muestra inicial, que indicaba que había grupos OH terminales en los nodos. Para eliminar los ligandos metoxi, se trató adicionalmente la muestra de UiO66 metoxilo con vapor de agua que fluye a 150 grados centígrados durante 10 horas, dando una muestra designada como UiO-OH. Como resultado del tratamiento se eliminaron todos los ligandos metoxi y solo se quedaron los ligandos OH terminales. Como se mencionó anteriormente, el UiO66 se llevó a un tratamiento a 320 grados Celsius para la eliminación de los ligandos, dando UiO66 320. La actividad inicial de esta muestra es la más baja entre las tres muestras que no contenían ligandos de formiato y o acetato y disminuyó lentamente durante la catálisis. La baja actividad y desactivación se atribuye a la deshidratación del MOF. La gráfica muestra la conversión de TVA a isobutileno catalizada por UiO66 OCH3, que es la línea roja, que fue la conversión más alta, con un 24.7%, 6 veces mayor que la observada en el UiO66 inicial.
Después está la catalizada por el UiO66OH, que es la café, que tuvo 3.5 veces mayor actividad inicial que el UiO66 en su estado de preparación, pero fue inferior a la UiO66OCH3. Después viene lo que fue el UiO66-320 en azul oscuro, que fue la más baja entre las tres, y la baja actividad se atribuye a la deshidratación del MOF. Ajuste de los ligandos en los nodos de óxido de zirconio, MOF de UiO66. Los ligandos de formiato y acetato en los sitios con defectos en los nodos de UiO66 se eliminaron mediante un tratamiento a temperatura de 320 grados centígrados bajo un alto vacío durante 12 horas, que en su lugar condujo a una muestra deshidratada. Los datos de espectroscopía infrarroja y resonancia magnética nuclear muestran que los ligandos de formiato y acetato se eliminaron por completo como resultado del tratamiento. Sin embargo, el espectro IR también muestra que los grupos OH terminales todavía estaban presentes, lo que indica que la muestra no se había deshidratado por completo. Por lo tanto, se pensó que se podía tratar de una mezcla de especies, nodos con grupos OH terminales y nodos deshidratados, que estaban presentes en esta muestra. Conclusiones. Los grupos terminales OH en los sitios de defectos de los nodos CR6 o 8 de UiO66 y MOF808 catalizan la deshidratación de TVA y las tasas dependen de los ligandos en los sitios de defectos y las limitaciones de transporte intraporo. El mayor número de vacantes en los nodos MOF808 explica su actividad inicialmente mayor que la de UiO66, pero estas vacantes también limitan la estabilidad de este MOF como catalizador. Los cálculos de DFT muestran que los grupos OH en UiO66 y MOF808 actúan como sitios básicos de Bronsted y se generan mediante la eliminación de ligandos de formiato y acetato inicialmente, presentes en los nodos mediante reacciones de esterificación con el alcohol.